Ok, bueno, es un poco extraño. Esto es un sentimiento como que estoy hablando para mí mismo. Sin embargo, yo sé que hay mucha gente, creo que del otro lado. Bienvenidos sean todos ustedes. Gracias por conectarse a este webinar. Que, bueno, me solicitaron acá mis compañeros que platicara un poco los básicos del programa de Shure, del Wireless Workbench, el cual es una gran herramienta. Entonces vamos a platicar rápidamente de de qué se trata esto. Ok, vamos a ver. Ok, y bueno, mi nombre es Manuel Tapia, trabajo para representaciones de audio, soy gerente de soporte técnico y proyectos, entre otras cosas. Y bueno, como les comentaba, Wireless Workbench es una gran herramienta que es gratuita. Todavía aprovechen, porque es una gran herramienta para el tema de sistemas inalámbricos. Eh, bueno, ¿qué es el Shure Wireless Workbench? Que lo vamos a encontrar en algunas veces lo vamos a ver como, como estas siglas nada más. Ok. Es un programa para administrar sistemas inalámbricos, como dice aquí, coordinar frecuencias a ser usadas en eventos. Es también una superficie de control y monitoreo de sistemas inalámbricos que se pueden conectar a red, como, como por ejemplo, ULXD, QLXD, UHFR, AXIEND analógico, AXIEND digital y PSM1000, ¿no? Sin embargo, no solamente puede coordinar frecuencias para sistemas que se conectan en red, sino que también lo puede hacer para sistemas que no se conectan en red. Vamos a ver un poquito más adelante cómo es esto. Cuentan con funciones adicionales como escaneo, visualización en tiempo real de niveles de señal de radiofrecuencia, y de hecho también podríamos hacer actualización de firmware utilizando programas complementarios. El escaneo definitivamente no es que el Workbench haga el escaneo por sí solo, sino que requiere de que tengamos conectado en línea algún receptor, y Workbench lo que va a hacer es va a utilizar ese receptor como escáner, y simplemente lo que nos va a ayudar es a desplegar la gráfica que se genere cuando hacemos el escaneo. Es gratuito, como les decía, solo basta entrar a la página de Shure y descargar. La versión actual creo que es la 6.13.1.120, pero en la página de Shure hay actualizaciones frecuentemente. Bueno, pues ahí, de ahí lo podemos ir descargando. Quisiera entrar al programa directamente, sin embargo, antes creo que tenemos que revisar algunas cosas, por ejemplo, este tema de conexiones en red, porque definitivamente para sacar el mejor provecho del Shure Wireless Workbench, debemos tener conectados nuestros sistemas inalámbricos en red, ¿sí? Seguir las mejores prácticas de conexiones en red, así como determinar si usamos un router o un switch o una mezcla de los dos. Por ejemplo, en este caso tenemos una computadora, tenemos un router, y al router tenemos conectados, en este caso, 3 receptores, ¿no? Entonces, bueno, por supuesto, una aplicación muy sencilla, ¿sí? En donde el router es quien se encarga de generar direcciones IPs a los equipos que estén conectados, y de esa manera, pues pueden comunicarse más fácilmente con la computadora y con Workbench. O podemos utilizar, una mezcla de ambos,
el uso de un router y de un switch, ¿no? Por ejemplo, un router es un dispositivo que puede administrar el tráfico de información dentro de una red y genera y asigna direcciones IPs para todos los equipos que están conectados en la red local. Obviamente esto es para lograr una comunicación más efectiva. Por otro lado, los routers generalmente tienen poquitos puertos, generalmente tienen 3, 4 puertos y una conexión extra para Internet. Entonces, lo que vamos a hacer es que vamos a conectar, como se ve en la figura, vamos a conectar el router a la computadora y todos los demás elementos los vamos a conectar a través de diferentes switches. Los switches lo que hacen es simplemente gestionar el tráfico de información de un punto a otro, ¿no? Y generalmente los switches tienen muchos más puertos. Entonces, relativamente es más fácil conectar muchos dispositivos a un switch, de ese switch ir al router y del router a la computadora, aunque no necesariamente en ese orden, ¿no? Como son conexiones en estrella, nosotros podríamos conectar, por ejemplo, a la computadora en cualquiera de estos dos switches y básicamente también se vuelve parte de la red, ¿no? Que esa es la idea, que todos los equipos estén conectados en red. Ahora, por ejemplo, si estamos, bueno, ya mencionábamos que si vamos a utilizar un router, este router se puede pensar como un servidor de direcciones IPs, o sea, es quien va a asignar, decíamos, las direcciones IPs a cada elemento dentro de la red. ¿Ok? Y entonces en ese, si utilizamos un router, entonces nuestros equipos podrían estar programados o configurados en este modo que se llama DHCP, para que ellos solitos tomen o jalen una dirección IP que les va a proveer el router. ¿Ok? Si por alguna razón no tenemos router, no tenemos un generador de direcciones IPs, entonces vamos a trabajar de modo manual. En todos los equipos de Shure que se conectan a red, nosotros podemos entrar a utilidades, network, y ahí en network revisar y configurar, pues para conectarnos ya sea vía DHCP o manual. Depende de los dispositivos que vamos a utilizar para armar nuestra red local. Muy bien. Muy bien. Ahora, ¿qué es lo que nos ofrece, por ejemplo, el Workbench? Digamos, una vez que estamos conectados a la red, podemos comenzar a trabajar en la ventana de inventario. Por ejemplo, asignar nombres a los canales, cambiarle el color, asignar el ID de dispositivo, asignar etiquetas, planear bandas, asignar grupos de inclusión, asignar zonas, asignar parámetros de audio y presets de funciones a dispositivos que van a tomar esas funciones o esos parámetros de audio y presets a la hora que nosotros hagamos la sincronización vía infrarrojo. Entonces, eso es lo que nos permite Workbench hacer desde la ventana de administración. Otra función muy importante de Workbench es esto de coordinación de frecuencias, que bueno, dice aquí que es la coordinación de frecuencias, es el hecho de asignar frecuencias de operación a todos los equipos inalámbricos a fin de evitar o minimizar los efectos de, ya sea interferencias externas, como pueden ser canales de televisión en la cercanía, otras frecuencias que estén presentes y que están fuera de nuestro control, o bien interferencias creadas por nuestros propios sistemas, ¿no? Por ejemplo,
Sabemos que hay que establecer márgenes de seguridad en las frecuencias de operación, que tiene que ver con la selectividad, ¿no? Una de las preguntas más frecuentes que nos hacen cuando platicamos este tema de radiofrecuencia es eh, qué tan diferente debe ser una frecuencia de la próxima cercana o de la más cercana próxima. Entonces, ese valor depende de cada sistema, porque diferentes sistemas tienen diferentes selectividades. Vamos a platicar un poquitito más adelante de esto, ¿no? Y por otro lado, esa coordinación también nos debe de ayudar para evitar la interacción de frecuencias producidas por nuestros propios sistemas. Sí, cosa que llamamos intermodulación. Entonces, distancia mínima entre frecuencias, selectividad. Dice aquí, diferentes equipos tienen diferentes selectividades de acuerdo a su diseño. Y eso es totalmente válido porque depende qué tan costoso es el diseño de los filtros de entrada, es qué tan selectivo puede ser el filtro. Entonces, sistemas con circuitería más desarrollada, más elaborada, son más selectivos. Circuitos más económicos son menos selectivos. Ambos son muy buenos. Fíjense bien, por ejemplo, un sistema que es sumamente selectivo es muy bueno porque nos permite optimizar el espectro utilizado, ¿sí? Por otro lado, un sistema que es poco selectivo, lo que pasa es que también nos va a permitir que el transmisor, en caso de que tuviese alguna pequeña desviación, todavía pudiera caber dentro de la ventana del filtro y lo seguiríamos captando. Entonces, es bueno, ¿sí? Tener filtros muy selectivos, por supuesto. Tener filtros no tan selectivos, tampoco digamos que es malo, ¿no? También tiene alguna ventaja y eso es que permite un poquito de variación de la frecuencia central de nuestros transmisores y seguimos captándolos. ¿Ok? Por ejemplo, este sería un filtro, digamos, poco selectivo, ¿sí? Este sería un filtro más selectivo, por supuesto, y veríamos este que sería todavía mucho más selectivo, ¿no? Entonces, si se fijan, por ejemplo, como este último que tenemos, dentro de esa misma curva azul, podríamos acomodar cuando menos 3. Eso significa que un filtro más selectivo puede hacer uso del espectro de manera más eficiente. Ok. El otro tema, perdón, el otro tema que es muy importante es la intermodulación. La intermodulación básicamente es la interacción entre dos transmisores que están muy cerca y esa interacción genera frecuencias que no existían. Por ejemplo, en este caso en donde tenemos dos frecuencias, esta grafiquita básicamente me representa dos frecuencias que están activas, 590 y 595 MHz, y dada la interacción entre ellas, en un transmisor no lineal, como generalmente son los sistemas inalámbricos analógicos, me va a generar este grupo de frecuencias, ¿sí? Originalmente teníamos 590, 595, sin embargo, por la interacción de estos dos, tenemos otras 6 frecuencias que se generaron. La relación entre ellas es una relación directa de la diferencia que hay entre ellas. No vamos a entrar como muy directamente al tema de intermodulación, porque eso yo creo que ya lo han visto muchísimas otras veces, y lo podríamos desmenuzar en otro tema. Sin embargo, aquí lo que es importante recalcar es, por ejemplo,
Si yo tengo estos dos primeros micrófonos funcionando, 590 y 595, en esas dos frecuencias diferentes, y la producción por alguna razón me pide un tercer micrófono, entonces yo debo ser muy cuidadoso de no seleccionar ninguna de las frecuencias que están aquí abajo. No sé si lo estén viendo, pero aquí abajo tengo 575, 580, 585, 600, 605 y 610. ¿Ok? Si por alguna razón yo dijera, bueno, voy a tomar la frecuencia 585 y se la asigno al tercer micrófono que me solicitó la producción, lo que va a pasar cuando yo prenda ese micrófono es que voy a tener un problema bastante severo. Porque este tercero que yo prenda en esta frecuencia de 585 va a interactuar con los otros dos que yo ya tenía funcionando bien. Entonces, debemos de ser muy cuidadosos. Aquí tendríamos ese tercer micrófono, tendríamos que escogerlo, por ejemplo, no sé, pongamos por decir algo, en 587, que sería un valor tal vez por aquí, ¿sí? Y cuando yo prenda ese micrófono, se van a generar otros productos de intermodulación por la interacción que hay con el tercer micrófono que prendí, más lo que ya teníamos activo. ¿Ok? Y así sucesivamente conforme vaya yo agregando micrófonos inalámbricos que empiezan a operar, voy a ir generando también más posibles productos de modulación. Espero que esté más o menos claro. Interesante, pues, es que si analizamos esto un poquito más a detalle, nos damos cuenta de que la selección de frecuencias no es intuitiva, no es al azar, no es simplemente que necesito que sea diferente, sino por un lado, necesito que sea diferente, sí, pero ¿qué tan diferente? Por eso veíamos el tema de selectividad, ¿verdad? Y por otro lado, tampoco puedo escogerla de manera aleatoria porque puedo quedar sobre uno de los productos de intermodulación de frecuencias que ya estaban funcionando bien o muy cerca, ¿no? Dentro de de la zona del filtro de la selectividad de alguno de mis equipos. Muy bien, entonces justamente esto es una de las grandes ventajas, de las grandes, pues de lo mejor que puede, para lo que nos ayuda el Wireless Workbench, es justamente para hacer el cálculo de todos estos productos de intermodulación y generarnos listas de frecuencias compatibles, que vamos a poder utilizar todas al mismo tiempo y sin preocuparnos, pues, porque quede una muy pegadita de otra o porque caigan en productos de intermodulación. Muy bien. Entonces, quedamos que Shure, el Wireless Workbench de Shure, administra y configura los sistemas, coordina frecuencias, calcula y despacha frecuencias compatibles para equipos en red, calcula frecuencias para sistemas sin conexión a red, es una interfaz de visualización de escaneos e historial de niveles, que son otras dos funciones que son muy útiles cuando estamos trabajando en vivo. Y es una superficie de control y monitoreo para sistemas como QLXD, ULXD, Accent Analógico y Digital, UHFR y PSM1000, que son los sistemas, digamos, de gamas altas y medio altas de Shure. Muy bien. Cuando abrimos la ventana, muy probablemente muchos de ustedes pueden encontrarse con este mensaje, ¿no? Este mensaje básicamente es una herramienta que incluye el Workbench, dadas las nuevas condiciones de radiofrecuencia, principalmente en Estados Unidos.
Entonces, si alguno de ustedes hace una gira por Estados Unidos, debería de tomar en cuenta el utilizar esta herramienta de tal modo de no caer en bandas prohibidas. Entonces, por ejemplo, aquí hay algunos sistemas que pueden estar invadiendo algunas zonas que ya no están permitidas. Hablo de zonas, me refiero a valores de frecuencia que no son permitidos ya usar en Estados Unidos, ¿no? Entonces, bueno, si vamos a trabajar aquí en México, simplemente lo cerramos y listo, ¿no? Esta es otra ventana que probablemente ustedes vayan a ver muy continuamente. Y básicamente esta ventana lo que nos dice o lo que nos está preguntando es por dónde queremos que nuestra computadora se va, o que el Workbench se va a comunicar con el equipo, ¿no? Y entonces Workbench identifica los puertos posibles, los posibles puertos de comunicación y ahí me presenta una lista, ¿no? Para el caso de PC es relativamente muy sencillo, ¿no? Por ejemplo, aquí me pregunta si me voy a conectar por Bluetooth. Por supuesto que no. Por Wi-Fi, pudiera ser, ¿no? Alguna de estas de Wi-Fi, si es que mi router es inalámbrico y si es que me puedo conectar vía inalámbrica, ¿no? Eh, o bien puede estar utilizando este puerto, que en mi computadora, por ejemplo, es el Realtek. Y bueno, simplemente lo marcamos aquí como está en el punto, le ponemos un puntito y le damos salvar y listo, ¿no? Entonces ahí nos estaríamos ya comunicando con el Workbench. Y yo creo que vamos a ver si esto abre. Y si no, vamos a ver ya directamente, vamos a empezar a trabajar directamente con el programa. Entonces, un segundito porque como pues es lenta. Ok. Segundito. Okay. Aquí está. Muy bien. Entonces, cuando abrimos el Workbench, entonces tenemos estas ventanas, ¿no? Vamos a desglosarlas así muy rápidamente. Tenemos tres pestañas principales que son inventario, coordinación de frecuencia y monitoreo, que son las funciones principales que tiene el Workbench. Por otro lado, en la parte de aquí arriba, quisiera yo remarcar un par de funciones que son muy útiles, como esta que es el Frequency Plot, que es básicamente me despliega escaneos, y esta otra que se llama Timeline. Esta Timeline es la que me dice los niveles de radiofrecuencia, además de otros, por ejemplo, audio, incluso nivel de batería, etcétera, 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 pero conforme transcurre el tiempo. Es muy útil. Desafortunadamente no tengo aquí ningún equipo con lo que podamos conectarnos en vivo y poder hacer algunas pruebas, ¿no? Pero vamos aquí, vamos a ver esta ventana de inventario, que es donde nosotros vamos a dar de alta nuestro equipo. Y para esto puedo ir agregando dispositivos. Simplemente doy clic aquí. Y fíjense qué interesante, porque no solamente nos aparece Shure, sino nos aparecen muchos fabricantes, de los principales fabricantes de la industria. ¿Por qué? Pues porque esto es lo que vamos a encontrar en un evento en vivo. O sea, muchas veces nos ha tocado coordinar frecuencias en, vaya, muchos eventos. Y llega pues cualquier grupo musical y ellos llevan sus propios equipos y tenemos que hacerlos que funcionen y tenemos que coordinarlos. Y no importa de qué marca sea, simplemente la idea es que tenemos que hacer que todo funcione y que funcione bien. Entonces, de hecho, el programa ya trae aquí estas, digamos, librerías de varios productos
Entonces nosotros aquí podemos escoger pues el modelo que vamos a estar utilizando, ¿sí? Que incluso podemos hacer desde casa, podemos hacer un previo antes de llegar al evento, ¿no? Entonces, no sé, por decir aquí un Axient digital de 4 canales, entonces lo selecciono y me despliega de este lado las bandas posibles en donde funciona ese modelo. Entonces, si yo simplemente con acercar ¿cómo se llama? El indicador, el cursor aquí, me va a decir el valor de cada banda. ¿Ok? Entonces yo puedo ir viajando por diferentes bandas y voy a ver los valores de frecuencia de dicha banda, ¿no? Entonces, nosotros aquí en México utilizamos para esta línea de micrófonos la G55. Y aquí puedo ver también, por ejemplo, diferentes zonas, que más adelante vamos a platicar un poquito más de las zonas y de los grupos de inclusión. Y simplemente decimos, bueno, cuántos canales vamos a utilizar para nuestra aplicación. En el caso de Axient Digital, también tenemos el modo de transmisión, por ejemplo, estándar, o HD, que es High Density, que es alta densidad en español, ¿no? Igual eso lo veríamos también en un webinar por separado. Muy bien. Simplemente si son 12 canales de Axient Digital que voy a utilizar para mi evento, pues yo simplemente aquí los agrego, ¿no? ¿Ok? Y ahí está, ya me aparecieron aquí atrás. Por otro lado, si yo estoy en línea y estoy conectado, ya chequé mi red, ya chequé todo y estamos listos. Entonces, si se fijan ahorita están como en grisecito. Cuando estoy en vivo, esto se pone en negritas y aquí me aparece un cuadrito verde indicándome que estoy en línea, que estoy en vivo. Ok, vamos a pensar que no nada más voy a utilizar Axient Digital, sino también voy a utilizar tal vez PSM-1000, ¿verdad? En la banda, digamos, G10, ¿sí? Y vamos a asignar, por ejemplo, 8 canales. Y esto lo agregamos. Muy bien. Entonces, esta es como la primera parte. No voy a agregar aquí todo el inventario que yo tenga. Por supuesto, para eso necesito saber qué marcas participan, qué modelos y en qué bandas funcionan. Y por supuesto, cuántos, ¿no? Entonces, una vez que yo tengo armado mi inventario, entonces puedo hacer cosas como, por ejemplo, ponerle nombre, ¿sí? No sé, por ejemplo, 1, ¿sí? Y así, ¿no? Ponerle cualquier nombre que ustedes quisieran, ¿no? También puedo asignarle un color, ¿no? Por ejemplo, si este vocal es mi artista principal, pues tal vez yo quisiera remarcarlo aquí con un color, tal vez con este rojo para que se note, ¿verdad? Ok, le doy a aplicar. Entonces ahí lo tengo, ¿no? Ya está en, ya está en rojo, ¿no? Probablemente todos los demás no sean tan, bueno, sí son importantes todos, vamos, pero podría yo asignarles otro color para identificarlos, ¿no? Por decirles este color. No se les olvide ponerle aquí apply para que apliquen los cambios, si no, no hace nada, ¿no? Y probablemente a los PSMs los puedo yo poner con otro color. Entonces, voy aquí, color, y no sé, aquí les puedo asignar tal vez amarillo, para que resalte, ¿no? Entonces, ahí puedo asignar color, ¿no? Por ejemplo,
muy importante es que cuando nosotros estamos en vivo, bueno, al menos así es como yo lo hago y se los platico, esto no estaba en los cursos originales que yo he tomado, pero como yo lo hago es, a mí me gusta ver mi lista conforme está organizado el rack. O sea, yo físicamente en el rack veo canal 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, los que sean, y probablemente están en un solo rack y están apilados seguramente los receptores. Y entonces, así como se ven en el rack, así yo los quisiera ver en mi workbench. Entonces, la manera como hago es aquí en el Device ID, doble clic, y entonces yo le puedo empezar a numerar. Por ejemplo, este sería el 1, ¿sí? Como es de 4 canales, obviamente puso el 1 en los 4 canales primeros, ¿no? Este probablemente sería el 2, ¿ok? Y este probablemente sería el tercero, ¿ok? ¿Sí? Y entonces, así como yo los veo aquí en Workbench, así los estaría yo viendo en el rack. Por supuesto, demostrar todo esto no es fácil si no tenemos un equipo conectado otra vez, pero así es como se puede hacer. Hay una función que es muy útil, que ustedes pueden ver aquí abajo, que dicen Flash All Devices, que es para ver si ya todos los equipos que están conectados en red realmente están conectados. Y por otro lado, tenemos, cuando estamos en línea, que estamos en vivo, tenemos este pequeño logo, que es como una representación en miniatura de los receptores, por ejemplo. Entonces, cuando yo le doy clic aquí y estoy en vivo, el equipo también flashea. Entonces, ese flasheo me va a servir para ir identificándolos, ¿no? Porque a lo mejor el equipo regresó de otro evento y a la hora que armaron este rack, el ID 1 viene hasta abajo o en medio y el ID 6 viene hasta arriba y así están en desorden, ¿no? Entonces, haciendo clic conforme tengo yo mi lista aquí, entonces puedo ir viendo cuáles son y luego simplemente aquí los puedo organizar de acuerdo, por decir, al nombre del canal, pero también de acuerdo al device ID. Entonces, esta barrita de aquí también me funciona como filtros, ¿no? Para ir organizando mi equipo, ¿no? Algo que utilizo también, y se los recomiendo, por ejemplo, son los tags. Para mí son importantes los tags, entonces, por ejemplo, yo puedo, no sé si se fijaron, pero aquí voy a herramientas y manejo de tags, entonces clic aquí y entonces puedo ir empezar a generar mis tags, ¿no? Por ejemplo, este lo vamos a llamar el nombre del grupo musical, ¿no? El grupo musical 1, ¿ok? Genero otro tag que pudiera ser, no sé, los buenos músicos, por ejemplo, ¿no? Cualquier cosa que a ustedes se les ocurra, ¿no? Y listo, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo puedo ir acá y eh, asignarlos por tag, ¿no? Por ejemplo, a lo mejor es de los music 1, y entonces ya los tengo organizados por tags, ¿no? Probablemente este es de los buenos, ¿ok? ¿Sí me explico? Y entonces a la hora que yo voy a hacer la coordinación, puedo llamar esas frecuencias que vamos a ver más adelante, incluso por el tag, como para ir llamando por grupos. Vamos a ver más adelante. Ok, entonces en esta ventana quedamos que podemos administrar, organizar, configurar pues varias cosas, ¿no? Por ejemplo, podríamos también, desde aquí mismo,
por ejemplo, este que es mi vocalista, ¿verdad? De una vez poner desde aquí cuáles van a ser sus ajustes del transmisor para que cuando nosotros hagamos la sincronización del receptor al transmisor, también vía el infrarrojo pase toda esa información, como por ejemplo el nivel de potencia, si es que estamos hablando de un body pack, si tuviera un atenuador, o si tuviera un valor de offset del body pack, o si necesito atenuar o darle ganancia al micrófono, el estado del mute, no sé, seguros, si quiero activarle algún seguro, ninguno, todo, solamente el power o el menú, ¿verdad? Probablemente si se lo vamos a dar al artista principal, pues a lo mejor le quiero activar el power para que no lo apague ni por equivocación, ¿verdad? El tipo de batería, bueno, aquí lo puedo asignar, sin embargo, muy recomendable es utilizar las baterías de Shure recargables y eso ya no me va a preocupar, ¿no? Y incluso la polaridad del transmisor, ¿no? ¿Para qué serviría mover la polaridad? Bueno, muchas veces se da en los escenarios en que si tenemos monitores de piso o tenemos un sidefield que está funcionando a niveles muy altos, podemos a lo mejor ahí echarle la mano un poquito al ingeniero de mezcla, cambiando la polaridad. Entonces, hacer eso puede ayudar a desacoplar o evitar un poco de feedback, ¿no? Pero en fin, la idea de esta ventana es que nosotros podemos setear, si vale la palabra, o ajustar todos esos parámetros y cuando nosotros vamos a hacer la sincronización del transmisor a su respectivo canal, que en este caso estamos hablando de vocal, todos esos parámetros se van a pasar al transmisor. ¿Ok? Entonces, esto es una cosa muy buena, ¿no? O, por ejemplo, también para podría yo agarrar eh, todos los transmisores, ¿verdad? De PSM-1000 y también ajustar los presets para que cuando vamos a sincronizar los body packs, bueno, pues ya tenemos, pues ahora sí que todo este preset como lo hayamos decidido o como nos lo pida el artista o el ingeniero del artista, ¿no? A lo mejor ahí nos dicen, mira, yo quiero todos en estéreo, no sé, quiero todos en estéreo, quiero todos sin limitador, en fin, ahí vamos a ver todos los, todos los parámetros de los body packs. ¿Ok? Muy bien. No sé cómo andemos de tiempo, pero creo que se nos va rapidísimo. Ok. Vamos a ver la siguiente ventana, que para mi gusto es, que trabaja junto con esta, muy importante. ¿Y ahora qué pasó? Bye. Estos extraños hacen mi compu, pero... Bye. Ok. Pero esta ventana es muy interesante porque en esta ventana lo que vamos a hacer es que vamos a calcular frecuencias para todos los sistemas que están en el inventario o para algunos de ellos. Como les decía, por eso los tags, porque podríamos ir jalándolos por grupos, podríamos ir haciendo coordinaciones de vez en vez, ¿no? Bueno, nada más que no sé por qué me aparece así esto. Okay. Esto es un problema porque si no se visualiza. Voy a cerrarlo, voy a cerrar el Workbench y lo voy a volver a abrir, a ver si no tarda mucho, perdón, pero no sé por qué hace esto. Ok, mientras
mientras les platico lo siguiente. Fíjense bien. El programa definitivamente es una ayuda, como les decía yo desde el principio. Sin embargo, tenemos que darle la información correcta, pues para que nos sea muy útil, ¿sí? Que no sea más exacto, digamos, ¿no? Más certero. Entonces, básicamente, lo que Workbench hace en esta ventana de coordinación es, básicamente, por un lado, ve el inventario que tengo, conoce las características de los equipos que están dentro del inventario, ¿sí? Y por otro lado, lo vamos a alimentar, por ejemplo, con el escaneo, ¿no? Como les comentaba, el Workbench no hace escaneo, pero sí puede utilizar un equipo que esté conectado dentro de la red para realizar el escaneo, ¿no? A ver, está abriendo y miren, esta es la primera ventana que me aparece. Entonces me pregunta por dónde me voy a conectar, ¿no? Entonces, en este caso es irrelevante porque no tengo equipo en línea. Ahí abrió. Ok. Vamos a ver. Ahí está. Ok. Entonces, voy a rápidamente dar de alta lo que teníamos hace un momentito, que era, por ejemplo, y teníamos algo así como 12 canales, 12, 16 canales. Ok. Y también teníamos algo de PSM1000, G10. No sé, teníamos algo así como 8 canales. No sé. Vamos a poner estos. Ok. Digamos que tenemos esto, ¿no? Digamos que les asignamos colores, ¿verdad? Lo podemos hacer aquí o lo podemos hacer directamente con el clic derecho. Selecciono todos, clic derecho y aquí le puedo asignar color, ¿no? Por ejemplo, tenemos este amarillo. Listo. Ahí estamos. Muy bien. Entonces, regresando a la ventana de coordinación, les comentaba, tiene esta, por ejemplo, esta sección de aquí es para administrar los escaneos. Esta, por supuesto, es una ventana que me grafica dichos escaneos. Y por acá de este lado tenemos esto que tiene que ver, por ejemplo, con seleccionar frecuencias. Aquí tengo seleccionar desde el inventario y solicitar frecuencias adicionales. Todo lo que es el manejo del espectro y lo que es la compatibilidad, ¿no? Ok, este pedazo de aquí es mi hoja de trabajo. Ok, entonces les decía yo que Workbench aquí en este punto lo que hace es, por un lado, ver a qué equipo le quiero asignar frecuencias y por otro lado, las condiciones del entorno de radiofrecuencia en donde voy a trabajar, ¿no? Entonces, ya trabajando en la vida real, lo que hacemos es que utilizamos este engranito de aquí para hacer un escaneo, ¿no? Me presenta esta ventana. Como no estoy en línea, todos están en gris, ¿no? Pero si estuviéramos conectados en vivo con algún equipo, entonces se me activan estos en negro. Perdón. Y entonces yo puedo seleccionar alguno de estos canales para hacer el escaneo. Ok. Lamentablemente no tengo ningún equipo disponible para hacer el escaneo, ¿no? Pero cuando selecciono uno, a ver si me deja, no se deja. Aquí me aparece un bloquecito verde que me quiere decir en qué ancho de banda podría ese elemento que seleccione estar haciendo el escaneo. Voy a cerrar esto. Muy bien. Como no tengo, lo que voy a hacer es que voy a escoger un archivo de escaneos de algún evento, ¿no? Por ejemplo,
Corona Capital, que fue a finales del año pasado. Le doy a abrir. Ok, y ahí tenemos una gráfica de escaneo, ¿no? Entonces, bueno, este escaneo se hizo con un Spectrum Manager, que es de banda ancha, que va desde 470 hasta 950 y tantos megahertz, y esa es la gráfica, ¿no? Realmente de esta gráfica, lo que nos importa, lo que nos interesa, sería básicamente como hasta aquí. Que son los canales de televisión. Si se fijan en la parte de abajo, vienen todos los canales de televisión, desde el 14 y hasta el 51. ¿Ok? Entonces, esta sería, digamos, una radiografía, por así decirlo, del espectro de RF que hay en la Ciudad de México, específicamente en el Autódromo Hermanos Rodríguez, por allá por la curva, hasta el fondo, y fue en 2019, ¿no? Y bueno, a la actualidad ha cambiado un poquitito, pero no gran cosa. En fin, de aquí vale la pena observar algunos detalles, ¿no? Por ejemplo, si se fijan, por supuesto, la gráfica es muy evidente. Esto que vemos nosotros aquí son canales de televisión que están activos. Toda esta zona son canales de televisión que están activos. Algunas zonas libres, por ejemplo, esta parte de aquí, ¿sí? Esta parte de aquí se ve un poquito más libre, pero también vemos, por ejemplo, ruido de fondo, como esto, ¿sí? Como esto de aquí y esto de aquí. Que si se fijan, esto es un canal de televisión, pero probablemente este sea un canal de televisión que viene tal vez del Estado de México y que llega aquí, digo, porque la RF no tiene fronteras, o sea, eh, aunque el canal de televisión esté asignado al Estado de México, puede ser que lo recibamos con muy poco nivel, sin embargo, aquí lo vamos a tener presente, ¿no? Entonces, esto me representa ruido de fondo de radiofrecuencia, ¿no? Ok, ¿qué más vemos en esta gráfica? Bueno, vemos unos bloques en azul, no sé si lo pueden ustedes ver igual que yo aquí en sus computadoras, pero aquí vemos unos bloques en azul, que lo que el programa me quiere decir es que cuando calcule frecuencias, las va a calcular fuera de todos estos bloques azules, ¿sí? Y a esto le llamamos exclusiones, ¿ok? Ahora fíjense bien, ¿qué también podemos observar de aquí? Hay un par de líneas aquí, esta roja y esta anaranjada, ¿no? Esta roja está ahorita, por ejemplo, en menos 85 dB, que es un buen punto de partida. Sin embargo, si nosotros quisiéramos ser muy exigentes y ocupar o tener siempre el mayor rango posible, por ejemplo, entonces podríamos bajar esto de tal manera que fíjense qué va a pasar. Entonces, cuando yo lo bajé, aparecieron muchas otras líneas azules, ¿no? Entonces, los espacios negros que tengo aquí son menos, sin embargo, son los espacios que van a tener menos nivel de ruido de fondo. Entonces, son los que me van a dar, digamos, más alcance y, ¿por qué no decirlo? Vamos a tener un poquito más de seguridad en las frecuencias que el programa me calcule, si las calcula en estos espacios que están más libres y con un ruido de fondo más bajito, ¿no? Sin embargo, hay un compromiso, ¿no? Obviamente, si yo necesito muchas frecuencias y hago esto, pues yo mismo me voy a estar limitando, ¿no? Entonces, sí, la aplicación y la cercanía entre mis antenas y mis transmisores me lo permite,
yo podría levantar un poquito esta raya roja, como vieron ahora, y liberar un poquito de espectro para poder acomodar más frecuencias para el evento que quiero hacer, ¿no? Ok. Muy bien. Por otro lado, vemos también esta raya naranja, ¿no? Cualquier cosa que esté por arriba de esta raya naranja, lo que quiere decir es que es un posible transmisor que pueda ser importante y pueda ser peligroso eh, para nuestro equipo, ¿no? O para nuestro sistema inalámbrico. Entonces, me aparecen estos cocolitos, ¿no? Y entonces, si yo le doy clic derecho, entonces aquí me dice que lo puedo borrar, lo puedo ignorar o puedo cambiar el perfil. Y tengo estos sabores, digamos, estas diferentes versiones, ¿no? Un dispositivo genérico que genera productos de intermodulación, un dispositivo genérico que no genera productos de intermodulación, ¿sí? Y lo mismo, una exclusión genérica que produce productos de intermodulación o que no produce intermodulación, ¿no? Entonces nosotros tenemos que decidir. Específicamente en este caso, este piquito es muy característico de los canales de televisión. En la vida real, en la práctica, esto no va a interferir en nada con nuestros sistemas inalámbricos. No, esto no va a generarnos ninguna intermodulación. Entonces, para casos prácticos, en este caso podríamos simplemente ignorarlo, ¿verdad? Si tuviéramos un transmisor, nos aparecería tal vez por aquí pues ahora sí que su gráfica, y no sabemos qué es, entonces sí tendríamos que tomarlo porque no, no sabemos exactamente qué es y no sabríamos tal vez ni siquiera dónde está y podría causar alguna interferencia con nuestros sistemas inalámbricos, ¿no? Entonces, a esto le llamamos, a esto que está en azul, le llamamos exclusiones. Y es donde el programa jamás nos va a calcular frecuencias o no va a poner ninguna frecuencia en cualquier cosa que esté marcada en azul. Ok, espero que hasta ahí vayamos bien. No sé cómo vamos de tiempo. Bueno, ahí me dice David, ¿cómo andamos? Ok, bueno, entonces vamos a ir a tomar en cuenta también otro punto que son justamente los canales de televisión, ¿no? Aquí, pues es muy obvio cómo están presentes los canales de televisión. A ver, ok, ok, tenemos a las 5:15, me dice producción. Ok, entonces me voy a tratar de apurar. Ok, entonces, por ejemplo, aquí tengo el canal 15 que está activo. Entonces, ya de por sí está excluido, ¿no? Sin embargo, yo lo que puedo hacer también es ir aquí, clic derecho y excluirlo, ¿no? Entonces, ahora me aparece una barra roja. Vamos a marcarlo, por ejemplo, en este canal 16, ¿no? Entonces, clic derecho, excluimos y me aparece una barra roja, que lo que me quiere decir es que eh, el programa tampoco va a calcular ninguna frecuencia ahí, ¿no? Ujú. Muy bien. Entonces, eso también lo podemos ver aquí en esta pestaña de que dice Spectrum, ¿ok? Y vamos a TV Channels, le damos al engranito y fíjense, aquí hay un tema muy interesante, fíjense bien. Ok, nosotros podemos ir aquí simplemente poniéndole palomitas a los canales que sabemos que están presentes, ¿verdad? Por ejemplo, a ver si no me equivoco, pero como hasta creo que por aquí, le damos ahí, ¿no? Entonces, bueno,
ahí ya excluí también todos esos canales, ¿no? Pero, digamos que nosotros queremos hacer un cálculo o un previo de un evento que vamos a hacer, por ejemplo, en México. Vamos a ver dónde está México, si es que está México. Ok. Y que además lo vamos a hacer en un lugar que no sabemos cómo está la radiofrecuencia, porque sepan que los canales de televisión van a cambiar de un lugar a otro, ¿no? Entonces nosotros en representaciones de audio nos dimos a la tarea de consultar las bases de datos que publica el gobierno y todo eso vaciarlo al Workbench. Entonces, por ejemplo, si vamos a hacer un evento en Oaxaca y yo no sé cómo están los canales de televisión ahí, entonces aquí puedo seleccionar pues alguna de las localidades de Oaxaca, ¿no? Yo no sé, no sé si esta información, créanme que fue un triunfo poder hacer que estuviera aquí en Workbench y se los comento porque es es una gran herramienta para aquellos que tienen que viajar y tienen que hacer pues coordinaciones o previo unas coordinaciones antes de irse, ¿no? Para saber si el equipo que llevan es el adecuado. Entonces aquí estoy en Oaxaca, Oaxaca. Y bueno, a ver, nada más que mi computadora lo haga. Pero la idea, si es que no lo hace, es que podemos nosotros consultar con Workbench cómo está o cómo están los canales de televisión en diferentes lugares de la República, aunque no tengamos un escaneo. Entonces, eso es muy útil antes de viajar y nos va a dar una idea muy cercana. Por supuesto, esta información se tomó de tablas. No hay cómo hacer un escaneo, lo mejor es hacer un escaneo. Sin embargo, nosotros podríamos tener una muy buena idea de cómo está el espectro en ese lugar. Por ejemplo, aquí. Pues aquí no me marco nada. Bueno, a lo mejor fue mal ejemplo, pero ahí está. Ok. Entonces, entonces aquí le doy Save. Y entonces ya me pone los canales que están en el lugar, en este caso que habíamos escogido Oaxaca, me los aplica ahí como ocupados, ¿no? Entonces puede ser que yo no tenga un escaneo, sin embargo esta herramienta me permite trabajar de avanzada y darme una idea de lo que me voy a encontrar en diferentes lugares, ¿no? Ok. Créanme, esto fue una chamba muy buena que hicimos acá en Repre para sacar esta información. Hemos estado trabajando muy de cerca con el Instituto Federal de Telecomunicaciones y bueno, pues es armar unas tablas de Excel muy extensas, ¿no? Pero muy bien. Bueno, también podríamos hacer, voy a quitar esto porque no tiene sentido para la Ciudad de México, pero vamos a poner aquí, esto sí tendría sentido. E incluso podríamos excluir esto de aquí. Ok, ahí vamos también. Entonces, bueno, una vez que el programa sabe qué frecuencias están ocupadas, sabe qué canales de televisión están ocupados, sabe en dónde no deberíamos calcular una frecuencia. Entonces, lo que nosotros podríamos hacer sería lo siguiente, simplemente vamos a agregar las frecuencias y le pedimos aquí seleccionar frecuencias desde el inventario y entonces me aparece esta ventanita. Y esta ventanita me pregunta si quiero todas las frecuencias del inventario, todas las frecuencias y
listas de frecuencias o seleccionarlas de manera manual, ¿no? Ahorita para fines rápidos por tiempo, porque creo que se nos fue el tiempo aquí con bla, 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 voy a seleccionar todas las frecuencias, ¿no? Entonces, selecciono todas las frecuencias de mi inventario y si se fijan algo chistoso aquí, me aparecen y ya me lo importó también con colores que le asigné, ¿verdad? Vamos a ver porque es, al menos para mí es interesante y es útil, ¿no? Entonces, esta es mi ventana de trabajo de coordinación, digamos, mi workspace, mi espacio de trabajo, digamos. Entonces, ahorita para hacerlo fácil, lo voy a colapsar. Y básicamente yo estoy pidiendo 10 frecuencias para PSM1000 G10 y 16 frecuencias para Accent Digital, ¿no? Nosotros incluso, por ejemplo, voy a hacer algo que voy a hacer algo aquí que no estaba pensado, pero voy a agregar un producto que tenga características, digamos, un poquito más o menos sofisticadas, digamos, que esos equipos, ¿no? Por ejemplo, el BLX, montaje en rack en la banda K12. Y lo agrego, ¿ok? Cerramos y lo voy a marcar aquí con otro color tal vez. Vamos a ponerle para que se note. Listo. Ok. Regreso a la ventana de coordinación y, y voy a pedir que me seleccione todas las frecuencias del inventario, ¿no? Entonces, lo hice para que se note como, así como los vemos de arriba hacia abajo, lo que va a hacer Workbench es que va a calcular frecuencias primero para los equipos que tienen menos facilidades, digamos que tienen un ancho de banda más reducido o que su agilidad en frecuencia no es tan, tan ágil y tienen menos probabilidades de encontrar frecuencias. Entonces, lo que va a hacer Workbench es que les va a dar prioridad y al primero que le va a calcular frecuencias, en este caso, es al DLX en banda K12. ¿Ok? Y después de ahí se va a pasar al PSM1000 en G10, que tiene un ancho de banda más grande, tiene más facilidad para encontrar frecuencias disponibles en espacios incluso más pequeños, y al final va a dejar Accent Digital, ¿no? Entonces, aquí nosotros podemos, incluso si, bueno, si mi prioridad es el PSM1000, entonces yo incluso lo puedo cambiar, ¿no? O si mi prioridad son los Accent Digital, pues también los podría cambiar acá, ¿no? ¿Sí lo ven? Entonces, bueno, puede ser que, digo, no sería un caso muy, pero que BLX tiene que funcionar sí o sí, es lo más importante. Entonces, pues yo puedo tomarlo y simplemente lo corro un poquito hacia arriba y le vamos a dar prioridad, ¿no? Ok. Seguido de prioridad sería PSM1000 y ok. Eso lo podemos hacer ahí o lo podemos modificar incluso dentro de herramientas y las preferencias, ¿no? Por aquí hay una de coordinación. A ver, ya me están hablando, que creo que ya me pasé. 5 minutos más. Ok. Bien, entonces, aquí también podríamos modificarlo un poquito, ¿no? Básicamente lo que voy a hacer ahora, una vez que ya definí quién tiene prioridad, definí cuántos, aquí necesito 16 canales de Accent Digital, necesito 10 canales, 10 frecuencias para PSM1000 y 2 para el BLXK12. Entonces aquí simplemente puedo decirle calcular. Okay. Y ahí estamos. Una vez que está todo verde, pues todo verde está bien. Y vamos a expander todo.
Entonces aquí vemos cómo pues ya me asignó frecuencias prácticamente para todo, ¿no? Si estuviera yo conectado con el equipo, puedo darle aquí un Assign and Deploy y lo puedo hacer de manera automática, auto-assign, o bien puedo, por ejemplo, digo, ahorita todos se llaman Shure, pero este, por ejemplo, lo podría yo poner en este, ¿no? Importante observar el ranking en estrellitas, ¿no? Entonces, por ejemplo, 3 estrellitas es que tienen mejor condición en el tema de relación señal-ruido, ¿no? O sea, puede ser que las frecuencias que tienen 2 estrellitas tengan un poquito más de ruido de fondo. Entonces, obviamente no quiero a mi artista principal que utilice una frecuencia como esta con una estrellita, ¿no? Probablemente si este fuera el caso y este fuera mi artista principal, entonces lo quiero tener en una frecuencia que tiene 3 estrellitas, ¿no? ¿Ok? Entonces, cuando yo le doy Deploy to Inventory, entonces vemos cómo el rack se va a poner como arbolito de Navidad y entonces se van a asignar todas esas frecuencias que calculó Workbench al equipo que tengo conectado, ¿no? Ok, si le doy cerrar, bueno, pues aquí ya estaríamos viendo en dónde asignó esas frecuencias, ¿no? Entonces aquí estamos viendo, bueno, dónde cayeron las frecuencias, ¿no? Ahora, para saber quién es quién, incluso podríamos ir aquí y, por ejemplo, en esta sección de aquí, que es como el manejo, digamos, de la ventana de coordinación, entonces yo podría estar viendo, por ejemplo, por color de canal. ¿Ok? Entonces me daría cuenta fácilmente que aquí están los K2, los K12, ¿se acuerdan? Los BLX K12. Todos estos azules quedamos que son los Accent Digital. Y aquí, por ejemplo, nos quedaron los PSM miles, ¿no? Digamos que este se quedó decolado aquí, ¿no? Entonces nosotros podríamos agarrarlo y llevarlo hasta acá en esta zona, por aquí. Vamos a ponerlo. Por ahí está. Bueno, a lo mejor un poquito más para acá, tal vez. Por ahí. Ok. Y fíjense qué pasó acá. Si regresamos a compatibilidad aquí. Okay. Aquí, como cambié esta frecuencia que estaba por aquí, que era de un Accent Digital y me la llevé hasta allá, yo aquí puedo analizar a ver si esas frecuencias, y miren que me marca aquí, que esta ya es incompatible. Entonces aquí, ese cambio que yo hice, creo que no, no fue muy bueno, porque estoy afectando a otros que ya estaban bien, ¿no? Entonces aquí lo que puedo hacer es, vaya, en este caso puedo hacer otra vez el cálculo o simplemente poner candados a las frecuencias que están bien, que ya no quiero mover, y calcular a ver si me arroja frecuencias nuevas para los que no eran compatibles, ¿no? Y aquí me marca a cuáles les volvió a calcular frecuencia. Entonces, aquí estaríamos pues listos, ¿no? Ok, el programa es muy extenso, es muy intuitivo, es muy fácil. Sin embargo, una hora creo que es muy poquito tiempo también. Y pues yo los invito tal vez para la otra, pudiéramos hacer un ejercicio un poquito más elaborado de alguna coordinación complicada como las que hemos hecho en algunos shows. Por ejemplo, ahorita acaba de pasar Vive Latino, teníamos Guns N' Roses y la coordinación estuvo bastante interesante. Entonces podríamos, si nos invita David para una siguiente,
podríamos hacer un ejercicio ya directamente sobre esto, ¿no? Ahora creo que veríamos preguntas y respuestas. No sé, David, si estamos en lo correcto o ya se acabó. A ver, déjenme ver si puedo ver aquí. Ok. Dice. Manuel, sí, de hecho sí vamos con Preguntas. preguntas y respuestas. Sí, todavía tenemos tiempo. Ok, tenemos tiempo. Ok. Dice Gustavo Rojas, ¿cómo crear e eliminar dispositivos que no estén en Workbench? ¿Qué parámetros considerar al crear? Ok. Creo que a lo que se refiere Gustavo es a lo siguiente, ¿no? Por ejemplo, vamos aquí a mi lista de inventario, ¿no? Entonces, dijimos que aquí Workbench tiene ya una buena cantidad, digamos, de equipos que están, este, pues, digamos, dados de alta, ¿no? O aquí en esta base de datos, ¿no? Entonces, si hay un equipo que no aparece aquí, pero que yo sé que tal vez se pueda parecer a alguno de estos, entonces puedo agarrar uno de estos como sparring, como plantilla. Por ejemplo, si se fijan, este fue uno que yo generé. Aquí tengo a Sennheiser y aquí tengo un Sennheiser R, ¿no? Que ese fue uno que yo hice. Aquí tengo Wisicom, que de inicio Wisicom no viene en Workbench, pero yo lo generé. Entonces, si por ejemplo es una línea, y digo, utilizo Sennheiser porque es lo que muchas veces nos podemos encontrar en la vida real, entonces, bueno, pues a lo mejor este equipo que yo no conozco es más o menos de esta línea, entonces tomo uno de ellos, busco tal vez alguna, alguna banda que más o menos coincida con lo que yo necesito. Vamos a ver, probablemente esta, ¿sí? Y bueno, sé que por ahí va a andar, ¿no? Más o menos. Ok, ahora voy a cerrar esta ventana y donde lo vamos a generar es que voy a ir a Tools y voy aquí donde dice Equipment Profiles. Entonces voy aquí, entonces selecciono, habíamos quedado que era mi Sennheiser, era el EW300G3 y era la banda G, ¿correcto? Entonces, de manera automática, Workbench, como conoce este equipo, entonces me dice, vaya, el fabricante, el modelo, la banda, la potencia de transmisión. Yo aquí podría editar la potencia de transmisión si es que conozco la del dispositivo que a lo mejor me estoy encontrando por primera vez, ahí lo tengo en la mano. Puedo cambiar la frecuencia de operación, ¿sí? A lo mejor es de 576 o 600, no sé, 605, por decir, ¿sí? Y entonces empiezo a cambiar esos parámetros y después simplemente le doy en salvar. Y entonces así es como yo puedo generar mi propio equipo. ¿Cómo se llama? Aquí ya le cambié el nombre para que me permita guardarlo con los parámetros que ya teníamos previamente aquí en Workbench como plantilla, ¿no? Este de filtering intermodes es justamente la selectividad del filtro que hablábamos hace un rato, ¿no? Que ya no nos dio tiempo de hablar del más robusto, estándar y más frecuencias, pero básicamente es qué tan cerca puede estar una frecuencia de otra, ¿no? Por ejemplo, ahora con imagínense, ahora estaba pensando en este ejemplo como el COVID-19, ¿no? Entonces,
Si nosotros queremos estar más saludables, si las frecuencias quisieran estar más saludables, tendrían que estar más separadas entre ellas, para que no se contaminen una con otra, ¿no? Ahora que está de moda el COVID. Entonces, aquí estaríamos en más robusto. Entonces, la distancia entre una frecuencia y otra sería mayor. En estándar sería un día de trabajo normal, donde llegamos, nos saludamos, estamos relativamente cerca entre personas y no pasa nada, todo está bien, ¿no? Y aquí en más frecuencias es, por ejemplo, cuando vamos a un concierto, estamos todos apretaditos, sin embargo, todos seguimos estando bien, no pasa nada. Estamos en un bar, estamos así medio apretaditos. Entonces, estas tres maneras de cálculo, bueno, voy a salir, perdón, Gus, pero es ahí donde puedes tú dar de alta equipos que no están en la base de datos de Shure, ¿no? Entonces, aquí de compatibilidad, por ejemplo, nosotros podríamos tomar, voy a tomar y aquí es donde lo vemos robusto, estándar y more frequencies, ¿no? Entonces, en robusto, las frecuencias van a estar más separadas, más seguras. En estándar les decía, como cualquier día de trabajo normal donde nos saludamos con todos. Aquí en robusto estamos en modo COVID-19, estamos a Susana distancia. Y en más frecuencias es como en un evento donde estamos todos un poquito más apretaditos, sin embargo, seguimos estando a gusto, ¿no? Ok, ¿qué más preguntas hay acá? A ver. ¿Qué recomiendas? Osvaldo Castro me dice, ¿qué recomiendas para hacer los escaneos? Bueno, definitivamente yo recomiendo el Spectrum Manager, el AXT600. Definitivamente es la mejor herramienta por muchas razones, ¿no? Por ejemplo, el escaneo que me entrega es algo similar a lo que estamos viendo en la gráfica, pero más allá de que sea similar a lo que está en la gráfica, es lo mismo que van a estar viendo mis receptores, ¿sí? Tiene los mismos parámetros de recepción que tienen mis receptores, entonces básicamente es una fotografía de lo que están viendo los receptores. Eso es por principio, ¿no? Enseguida el Spectrum Manager tiene otras funciones, ¿no? Por ejemplo, puedo escuchar alguna frecuencia, ¿no? Si, por ejemplo, en algún punto por aquí me apareciera una frecuencia activa, entonces yo podría sintonizarla. Si es una frecuencia analógica, podría incluso escucharla, demodularla y escuchar para saber pues, quién está transmitiendo en esa frecuencia, ¿no? Por ejemplo, otra ventaja es si estoy trabajando con Accient Digital, pues puedo guardar mis listas de frecuencias y también mis listas de frecuencias de backup, ¿no? Que aquí ya no llegamos al punto de calcular frecuencias de backup, pero también podríamos calcular frecuencias de backup el Spectrum Manager me las puede almacenar y administrar también. Hay algunos otros dispositivos, sí, que pueden hacer escaneos, sí. Sin embargo, hay que ser muy cuidadosos con el ruido de fondo que a veces se ve en las gráficas. Que si no soy cuidadoso y si no, vaya, puedo caer en el error de poner una frecuencia que sea importante en un punto en donde el ruido de fondo sea importante también y que el equipo que me hizo o que me generó ese escaneo no es suficientemente exacto como para decirme bien los valores, ¿no? He visto varios dispositivos, no voy a nombrar las marcas, pero simplemente sí, el RF Explorer, por ejemplo, no quería yo mencionarlo, pero genera mucho ruido. Hay veces que es un poquito confuso determinar si es de veras una señal o es ruido de fondo, por ejemplo. Por otro lado, no ve las señales como las ve mi receptor. Y por otro lado, los niveles de ganancia de las que sí ve bien y las define bien, tampoco sé qué tan exacto sea, ¿no? O sea, no sé si tendría yo que escalar todo hacia arriba o escalar todo
hacia abajo, ¿no? Es una herramienta, es una ayuda, sí, definitivamente. Sin embargo, lo que yo más recomiendo es usar el Spectrum Manager. ¿Sí? Wireless Workbench puede, dice Humberto, puede detectar intermodulaciones y cómo reacciona en caso de detectarlas. Bueno, el Workbench no detecta como tal intermodulaciones, las calcula. Y en base a ese cálculo es que te propone, frecuencias para usar, ¿no? A ver, un segundito. A ver, dice, ok. Entiendo que todavía tenemos tiempo, no sé si me aguanten todavía, o ya lo apagamos, pero vamos. Workbench no detecta la intermodulación. El que detecta la intermodulación sería uno de los receptores y probablemente si fuera un receptor como ULXD o Axien digital o Axien analógico, seguramente te mandaría un aviso de que está detectando alguna interferencia, ¿no? Y puede ser que sea una intermodulación, ¿sí? Lo que sí puede hacer Workbench es, por ejemplo, puede ayudarte a visualizar en esta ventanita de aquí las intermodulaciones por dos canales, de dos transmisores tercer orden, de 5 transmisores quinto orden, o bien de 3 transmisores tercer orden, ¿no? Entonces aquí tú estás viendo cómo esto se llena de frecuencias, ¿no? Ok, entonces esto es lo que sí podríamos visualizar en Workbench. Dice, para hacer un análisis desde 400 hasta David Martínez de 470 a 700, definitivamente el Spectrum Manager. Dice, ¿qué quiere decir el módulo? Ok. Dice David Rincón, hola, buenas tardes. ¿Qué quiere decir en el módulo de intermodulación Channel 2T9O? Ok. Lo que quiere decir son las intermodulaciones, por ejemplo, el de dos transmisores, noveno orden, ¿sí? Esto es porque tendríamos que haber visto un poquito más a detalle el tema de intermodulación para que vieran de dónde sale el tema de orden de la intermodulación. En términos prácticos, las intermodulaciones, conforme aumenta el nivel de la intermodulación, o sea, quinto, séptimo, noveno orden, el nivel del valor que toman esas señales es cada vez menor y en la vida práctica se pudiera despreciar. Las que son importantes y debemos tomar en cuenta siempre, son las de tercer orden. 2 transmisores tercer orden y 3 transmisores tercer orden. Estas son las peligrosas, ¿no? ¿Ok? Porque el nivel es más alto. ¿Cuál es el límite inferior recomendable para ajustar la barra roja? Me pregunta Rafa. Esta barra roja yo la voy a ajustar básicamente donde yo quiera. Un buen punto de inicio son menos 85, menos 90. Es un buen punto de inicio. Sin embargo, como comentaba yo al principio, podemos ser muy exigentes y bajarlas. Si es que no necesito muchas frecuencias y las que necesito tienen que estar muy bien. Por ejemplo, aplicaciones que hemos hecho como ahora que vino el Papa, probablemente haría eso, ¿no? Entonces, bajo esta raya roja lo más que pueda, al fin que necesito, no sé, 4 frecuencias, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Ok. Obviamente, hablamos también del compromiso que tendríamos en donde si la pongo muy abajo, me va a bloquear espacios que pudiéramos utilizar, ¿no? Entonces, sería para aplicaciones donde necesito muy poquitas frecuencias y que esas poquitas frecuencias estén súper limpias, ¿no?
Y creo que nuestro tiempo se acabó. Eh, a ver qué dice aquí. Listo, los otros preguntas se pueden. Ok, sí. Sí, me comenta la producción que las preguntas nos las pueden hacer llegar por correo. Este, con mucho gusto, pues aquí estamos a sus órdenes, eh, por los canales normales. Y mañana tenemos otro webinar, que es del procesador de Shure, bastante interesante también. Y bueno, pues si les gustó, si quieren podemos hacer después otra plática un poquito más a fondo, ya directamente sobre el programa. La introducción nos quitó mucho tiempo y, y ver casos concretos o algunos ejemplos de aplicaciones que nos ha tocado vivir y con gusto se las compartimos. Entonces, pues por mi parte es todo. Muchísimas gracias por su atención. Espero no se hayan dormido, espero no haber sido muy precipitado, pero espero que les sirva principalmente que nada. Y quedo atento a sus preguntas por correo. Muchísimas gracias.